Bueno, estamos aquí con Pablo Hellman, responsable de los efectos especiales de la película Wicked, tanto su primera parte como esta. Bienvenido, Pablo, un placer saludarte. Gracias, igualmente, Luis. Bueno, primero para comenzar, ¿qué diferencias podrías comentarnos notorias respecto de la primera y de la segunda parte del film? En cuanto a tu labor, por supuesto. Ujú. Bueno, en realidad mi labor tiene mucho que ver con el contenido de la película. O sea que si decimos que la primera película fue una película en los cuales nosotros conocemos a los personajes desde chicos, digamos, ¿no es así? Es importante conocerlos desde chicos y es importante pensar en presentar a esos personajes de una forma amplia, porque si no, al final de la segunda película no vamos a sentir nada por esos personajes. La primera película entonces es un poquito más amplia, un poquito más, digamos, menos, un poquito más liviana en el sentido de contenido. La segunda película es más oscura, ¿no es así? Es están, digamos, tratando de lidiar con las consecuencias de las decisiones que se hicieron en la primera película. Y se Ah, profundizan las características de bondad y maldad de sus personajes. sí, y también darse cuenta uno que no hay blanco ni negro, hay un montón de Exacto. gris, ¿no es así? Y que eso lo tenemos en todos lados, en todos nosotros. Por eso es tan emocional, pienso, Claro. porque, sí. No, No, decime. estaba pensando cómo inciden los efectos especiales en estas Ujú, dualidades que estamos remarcando. ujú. Sí, es difícil porque si vos pensás en la palabra ambigüedad, ¿ya? ¿Cómo podés explicar la ambigüedad? O sea, y eso es exactamente una de las palabras más grandes que tiene que ver con estas dos películas. Ah, en el sentido de efectos visuales, los efectos visuales, un ejemplo por ejemplo, de ese tipo de ambigüedad es una secuencia en la que Glinda canta, se llama Couldn't Be Happier, right? No podría ser más feliz, ¿no es así? Sí, Pero en realidad lo que ella dice es exactamente lo opuesto de eso. claro, Entonces, al claro. principio... Y hay un montón de confeti que está dando vueltas en el aire. Al principio la cámara está detrás de ella y la cámara está siendo de testigo de lo que ella está haciendo. Así vemos que ella está cantando enfrente de cientos de personas. La cámara da vuelta y nos da un close-up de Glinda y ella empieza a cantar y te das cuenta que ella en realidad no está tan feliz. Entonces el confeti que está detrás de ella empieza a hacer completamente a parar, está Mm. completamente frozen, congelado, ¿no? Congelado, Sí, sí, sí. ahí. Entonces, en ese momento vamos de una cámara que era de testigo a una cámara interior en la que vemos el punto de vista de ella. Y eso no se podría haber hecho si no hubiera sido en efectos visuales. Porque la, Exacto. la- la- la velocidad de ella mientras canta es normal y la velocidad de los confetis no es. Es lo que ella ve, digamos, ¿no es así? Exacto. Otro, otro ejemplo de eso sería la capa de Alphaba, cómo se mueve. No sé si la parte heroica, la parte elegante, que tiene que ver con los héroes, ¿no es así? Sí, sí. La capa es un personaje diferente de Alphaba, complementario, ¿no es así? Pero, pero vive en otra realidad física, porque la masa de la gravedad que controlan a la capa es diferente. La capa siempre se Ujú. mueve en diferente, de una forma mucho más elocuente, mucho más elegante que ella, ¿no es así? Pero la complementa. O sea, esos Claro. son dos ejemplos de efectos visuales. Bien. Has dicho incluso en entrevistas anteriores
que no puede haber efectos visuales interesantes o contundentes o que aporten realmente a un film si no hay una buena historia detrás. Ujú. Cuando aceptas tu participación en una película, lo primero que ves es si la historia te convence, te atrapa o te preguntas, ¿qué puedo hacer yo por esta historia, con mis efectos visuales? Sí, es todo lo que dijiste, porque Ajá. la primera reunión que tengo con el director, lo primero que me preguntan es, quiero que me hagas efectos, quiero que hagas efectos que no he visto nunca. Y Ujú. lo que yo pienso dentro de mí es, bueno, si escribes algo que yo no he visto nunca, entonces te lo voy a... Claro, claro. De otra forma mi trabajo es creativo, la mayoría es creativo. Hay un montón de partes de mi trabajo, pero la parte que me gusta más de mi trabajo es la parte creativa, en la que uno puede pensar, o sea, mi trabajo es pensar en soluciones de formas que no han sido pensadas antes. Claro, Ah, claro. entonces, no lo hago solo, lo hago también con un montón de gente que trabaja, más de 1000 artistas trabajaron en la película, pero necesitas también un director que te permita hacer ese tipo de cosas, Ujú, que sea ujú. abierto lo suficiente, que sea colaborador, que tenga la confianza en ti por hacer el trabajo. Y John Chu fue una de esas personas, o sea, un tipo muy, muy bueno como persona aparte, ¿no? Y es muy difícil de encontrar en este tipo de trabajo. Pero es un trabajo en realidad creativo, teniendo en cuenta el tiempo que tienes para hacer el trabajo, tu presupuesto Ujú. pero hacer tu trabajo en el tiempo que necesitas. Pienso que una de las cosas más importantes es la gente con la que trabajas la comunicación, ¿no? Así que después de 30 años de trabajar en esto, me doy cuenta que lo más importante es trabajar con la gente que necesites, que te guste trabajar. Claro, Entonces, claro. es Y exactamente eso. pensando justamente en lo que me comentabas recientemente y poniéndome en la cabeza de un director o de un productor, quiero que se vean efectos que nunca antes se hayan visto. ¿Este es un tema que puede tender a agotarse con el tiempo? No, Ajá, no, ¿por porque, qué? no porque pienso que es lo mismo, porque el cerebro trabaja todo el tiempo. O sea, Sin fin, sin fin. hay siempre una forma, hay formas de ver las cosas en forma infinita. Hay infinitamente puntos de vista de Y algo. distintas subjetividades además, claro. Claro. Completamente. Entonces, es lo mismo que me preguntara si no hay libros, no hay nuevos libros que pueden traer nuevas historias. A mí, depende de lo que hay. Yo leí cosas que tienen que ver, y que dicen, por ejemplo, que hay 9 o 10 historias, nada más, Ujú. en la historia del universo, ¿no es así? Y que Sí, sí, sí. las 10 historias son las mismas de un lado y de otro. Yo pienso que el punto de vista es infinito, como el número de personas que hay. Si Ok. tienes por eso a veces me parece que también te pasa a ti, que estás en una reunión con 15 personas en una reunión y sales de la reunión y empiezas a hablar con alguien y te das cuenta que esa persona encontró un montón de significado en cosas que tú no lo sabías, no habías pensado. Te hace Ajá, pensar, esa persona estaba en la misma reunión que yo estaba. claro, Eh, entonces, claro. pienso que no, y eso es por un lado. Y por el otro, tiene que ver con la esperanza, ¿no? Es pensar en inglés es hope, ¿no? La Sí, esperanza. sí, 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 Es, claro. es pensar que a pesar de que todo esté de una forma, y es relevante en la cuestión social, no solamente de Argentina, me refiero a la cuestión social mundial, ¿no es así? Sí, Ah, que no importa.
cómo nos sentimos en ese momento de las cosas que vayan bien o mal. Es una cuestión de esperanza, de pensar Ok, que las cosas van. Y es también está relacionado con Wicked, con la película. bien, Sí, bien. sí, sí. Así como a un actor se le pregunta qué personaje te gustaría interpretar o a un director se le pregunta cuál es el tipo de film que te gustaría dirigir que hasta ahora nunca hayas hecho, a ti te preguntaré qué tipo de efectos especiales te gustaría usar alguna vez en algún próximo film que hasta ahora no hayas podido realizar. Es difícil porque he tratado de hacer todas las cosas. Mira, pienso de que al final construir una, una actuación de un personaje que no es necesariamente real, pero que es completamente creíble. Eso sería, y lo he empezado a tratar con The Irishman, con Star El Wars, irlandés aquí en sí, Argentina, sí. sí, con un montón de películas diferentes. También con Wicked, es lo mismo, es hacer efectos que son completamente invisibles hasta cierto punto, ¿no es así? Por la historia. Pero te digo, para mí es acerca de la gente con la... lo importante es la gente con la que trabajo. Sí, el proyecto es importante, eh, pero lo más importante para mí es trabajar con la gente que a mí me gusta trabajar, pero también contar una historia que cambie a alguien. Ok. Eso es importante. Después de que yo hago el trabajo, a veces me voy al teatro, al final, pongo la parte de atrás A del la teatro sala, para ver, sí. sí, para ver cuáles son las reacciones de la gente. Y la razón por la cual trabajo es para cambiar las ideas y los sentimientos de la gente que ve el trabajo que yo hago, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, Pablo, y mucha, mucha suerte con Wicked for Good. Ok. Gracias, gracias Luis. Un placer, adiós.